Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Lucas 6:46. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Aray, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y en esta linda mañana de martes 21 de octubre del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo entregó un día en la cruz para liberarnos de todos nuestros pecados pasados y así poder darnos esa paz, esa tranquilidad y pagar esa deuda que el mundo nunca y la humanidad nunca iba a poder pagar. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Vida Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas papá nos trae un mensaje, pero hoy más que traernos un mensaje, hoy papá nos hace una gran pregunta y nos dice, como está en este título: muchos dicen que creen en mí, pero pocos me obedecen. Sí, más que una pregunta, es una afirmación que papá está haciendo. Y es una afirmación muy verdadera. Una afirmación que definitivamente nos tiene que alertar, hermano. Si hay una frase en los labios de muchos creyentes en estos tiempos, es: yo creo en Dios. Se escucha en canciones, en conversaciones, en redes sociales, en testimonios, incluso en los labios en quienes viven alejados de la voluntad de papá. Y sin embargo, el mundo sigue lleno de corazones endurecidos, sigue todavía con hogares destruidos, sigue vidas vacías y cristianos sin fruto. Entonces surge una gran pregunta que es inevitable: varón, ¿qué tipo de fe es esa que no transforma, que no obedece y que no produce fruto? Mira, hermano, Jesús, en medio de la multitud que lo seguía, pronunció una frase más directa y más reveladora del Evangelio, y fue: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? No estaba hablando de ateos, no estaba hablando tampoco de fariseos, sino de creyentes, a hombres y mujeres que lo escuchaban, que supuestamente lo admiraban, que incluso lo llamaban Señor, pero que al mismo tiempo se resistían su voz cuando lo llamaban a cambiar. Hermanos, el Señor no estaba condenando la fe de palabra, sino revelando que la fe sin obediencia es una ilusión. Creer sin obedecer es como proclamar que amamos sin actuar, o decimos que confiamos mientras que nos aferramos al control de las cosas. Muchos se conforman con decir yo creo, como si la fe fuese un solo pensamiento. Pero Jesús lo dejó muy claro, que el que cree verdaderamente implica obedecer, y el que verdaderamente cree obedece. Hermanos, yo siento que hoy vivimos, y no es que yo sienta, es que verdaderamente estamos viviendo una generación que solo quiere oír amar, la palabra amar, pero no lo quiere hacer, que disfraza las promesas por abundancia,
pero evita los procesos. Que quiere la bendición del Señor sin sujetarse, sin sujeción. Se busca en Cristo que lo salve a cada uno, pero no que lo gobierne Él. Se proclama un evangelio que consuela o que consuele, pero no se quiere un evangelio que nos confronte. Y sin embargo, Jesús no vino a ser solo nuestro Salvador, sino que Jesús vino a ser nuestro Señor. Miren, creer en Cristo es reconocer su poder, obedecerlo es rendirnos a su corazón. La fe auténtica no es una emoción, y es lo que muchos han querido vivir en unas emociones, pero no es una realidad, es una relación con papá. No consiste en sentir bonito, sino en caminar en fidelidad, aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque no entendamos. Jesús no busca multitudes que lo aclamen. Jesús busca discípulos que verdaderamente lo sigan. No busca miradores que lo adoren en los templos, sino que Jesús busca hijos que lo obedezcan en la vida diaria. Porque el verdadero amor hacia Dios no se mide por lo que decimos, sino por lo que estamos dispuestos a hacer por Él. Y ahora yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿Será que el primer paso no sería obedecerlo? Por eso este devocional no es una simple reflexión, sino una invitación a revisar si nuestra fe solo se pronuncia o también se obedece. Hermanos, para poder desarrollar este devocional tengo que tocar varios puntos. El primer punto es: creer puede llenar la mente, pero obedecer transformar el corazón. Mis queridos hermanos y hermanas que me acompañen en esta mañana y quieren obedecerle al Señor. El acto de creer es el inicio del camino, sí, pero la obediencia es el paso que valida nuestro verdadero creer. Muchos saben de Dios, pero pocos viven para Él. Podemos llenar la cabeza de conocimiento, pero si nuestra voluntad no se rinde ante la fe, se queda en pura teoría. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo lo que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la fe sin obediencia es una promesa sin fruto. Abraham no solo creyó en Dios, lo obedeció cuando dejó su territorio sin saber a dónde iba. Moisés no solo escuchó al Señor, lo obedeció cuando extendió su vara sobre el mar rojo. Pedro no solo admiró a Cristo, lo obedeció cuando lanzó la red en el mismo lugar donde antes él había fracasado. Hermanos, Dios no busca que entendamos todo, sino que confesemos lo suficiente para obedecer. Aunque no tenga nada de lógica, es lo que Dios quiere. Porque la obediencia no siempre se apoya en la razón, pero siempre va a producir una bendición. Y no es mentira. Y
Mira tú, nosotros vemos tantas iglesias en este mundo actual, iglesias cristianas, pero dentro de toda esa multitud, si nosotros preguntamos verdaderamente quién cree en Dios, muchos van a alzar la mano o casi todo, o todo. Pero si preguntamos quién obedece realmente la palabra del Señor, serían muy poquitos los que alzan la mano. El segundo punto que quiero tocar es obedecer cuando no se entiende. Es la expresión más pura de la fe. Hermanos, el Señor nos pide obediencia cuando todo está claro, sino precisamente es cuando no entendemos. Noé no comprendía la lluvia, pero lo obedeció. José no comprendía la traición de sus hermanos, pero obedeció en integridad. María no comprendió el ministerio de su embarazo, pero dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. La obediencia no siempre va a tener sentido, pero siempre va a tener un propósito. Cada vez que obedecemos en medio de la frustración, de la confusión, estamos diciéndole a Dios, creo más en tu voz que en mi lógica. Confío más en tu palabra que en mis circunstancias. Y eso, mis queridos amados hermanos, es lo que el cielo llama una fe genuina. Y no es mentira, es la fe que Dios quiere que nosotros le proclamemos y le mostremos. El tercer punto es que la obediencia demuestra quién es realmente el Señor en tu vida. Todos creemos en algo, pero solo la obediencia muestra quién realmente queremos servir o tenemos en nuestro corazón. Muchos quieren a Jesús como su Salvador, pero pocos lo quieren como su Señor. Como dijimos anteriormente, le gusta su perdón, pero no le gusta su dirección. Cuando obedeces, está diciéndole al Señor, tú mandas, yo sigo, tú hablas, yo respondo. Esa es la diferencia entre un creyente común y un discípulo verdadero. El primero se conmueve con la palabra, el segundo se somete a ella. Y es la realidad que tenemos que vivir. Jesús no quiere adoradores de labios, sino corazones que vivan bajo su autoridad y su voluntad. Y por eso dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Hermanos, el amor no se mide por las canciones, sino por las decisiones que hayamos tomado obedeciéndole al Señor. El cuarto punto es la obediencia, es la llave que abre lo que la oración solo no abre, solo no puede abrir. Hermanos, hay personas que oran, que claman, que ayunan, pero no ven los resultados porque no hay una obediencia a la última instrucción que Dios está dando en ti. Eso no es fe, es falta de obediencia. Y por eso lo vemos en Deuteronomio 28 del 1 al 2, que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardéis sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es que, mira, esto es lo que sucede mucho con muchos creyentes. Creen porque están yendo todos los domingos a una iglesia, porque supuestamente están diezmando, porque están orando. Creen que eso es lo único que va a hacer que la supuesta oración, el supuesto ayuno, el supuesto estar yendo a
a la iglesia, a esas cuatro paredes, eso va a generar las bendiciones. Muchas veces las bendiciones primeramente vienen con desiertos. Y aunque muchas veces no creas y no entiendas, muchas veces la mayor bendición que Dios te está dando en tu vida es someterte a ese desierto. Porque ese desierto es el que te va a transformar y nos va a generar la dirección que Dios quiere. Hermano, la bendición no se corre detrás de, no va a estar, la bendición no va a correr detrás de ti. Te alcanza cuando tú obedeces. Jonás creyó, pero desobedeció y terminó en el vientre de un pez. Solo cuando decidimos obedecer, el propósito se reactiva. Cuando obedecemos, Dios se encarga de los resultados. La obediencia no siempre trae comodidad, pero sí trae plenitud de gozo. Y es la verdad, hermanos. No hay oración, no hay fe, si no hay obediencia. El quinto punto que quiero tocar es: Dios no quiere admiradores, sino discípulos rendidos a sus pies. Jesús nunca llamó a las masas a aplaudirlo, sino a seguirlo. No dijo: sí, sígueme si te conviene, sino: sígueme y toma tu cruz. Hoy muchos creen que seguir a Cristo es una experiencia emocional, es una experiencia que te va a generar escalofríos, que te va a poner a saltar en una tarima y que te va a hacer tirar al piso. Pero el verdadero seguimiento a Cristo implica morir en nosotros mismos. Es dejar de negociar con la voz de Dios y comenzar a obedecer aunque el alma esté temblando. Y el reino no necesita creyentes de labios, hermano. Ya basta con creyentes de labios, sino discípulos decididos a obedecer la voz del Señor. Porque la fe sin obediencia es meramente religión. Porque la fe con obediencia es transformación. Y es la verdadera transformación que tú y yo realmente estamos buscando, hermano. Debemos de pensar que si un sermón de un pastor no me genera emoción, no hay nada. No, o sea, busquemos realmente la enseñanza. Hagamos que esa enseñanza nos llegue al corazón y nos genere transformación. Muchos dicen creer en mí y pocos me obedecen, dice el Señor hoy. Esa es la realidad del corazón humano. Y eso lo vimos con los israelitas, con Israel, cuando lo sacaron de Egipto. Hermanos, vieron tantas proezas y no creyeron en Él. Muchos proclaman su fe, pero pocos la están viviendo. Muchos cantan: Jesús es el Señor, pero en la práctica siguen siendo sus propios señores. El Señor no quiere solo palabras, hermano. Quiere obediencia. No quiere solo adoradores. Quieren rendición. No quieren solo fe pronunciada, sino fe demostrada. Hoy, mis queridos hermanos, Él sigue buscando a hombres y mujeres que lo sigan, pero que no sigan diciendo yo creo, sino que vivan diciendo con sus hechos: aquí estoy, Señor, hágase su voluntad en mí, haz tu voluntad en mí. Eso es lo que hoy está buscando el Señor, esos hombres y mujeres. Ahora yo te pregunto: ¿estás dispuesto a ser ese hombre y esa mujer
que le diga al Señor en realidad y en verdad: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad en mí, en mi vida. Hoy es la pregunta que te estoy dejando en el tintero. Hoy es la reflexión que te estoy invitando. No estoy haciendo, no quiero hacer que tú hagas lo que yo te estoy diciendo, no. Reflexiona. Dile al Señor que quieres tener un encuentro con Él, que necesitas escuchar su voz por segunda vez, por tercera vez, por enésima vez. Y permite que su voz te transforme. Permite que su voz te haga libre y te haga la persona, el hijo que Dios necesita. Con esto quiero terminar esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre amado, hoy venimos delante de ti con un corazón quebrantado. No queremos seguir siendo creyentes de palabra. Queremos ser hijos obedientes a tu verdad. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos llamado Señor, pero hicimos nuestra propia voluntad. Perdónanos por escuchar tu voz y preferir el ruido del mundo. Perdónanos por las veces que dijimos sí con los labios, pero no con nuestro corazón. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros y quebranta toda resistencia interior. Rompe nuestra dureza, destruye nuestro orgullo. Enséñanos a obedecer con gozo, no con temor. Llénanos en ese lugar donde la obediencia, llévanos a ese lugar donde la obediencia no sea una carga, sino un deleite. Queremos ser como Abraham, que obedeció sin entender, como Moisés, que obedeció sin recursos, como María, que obedeció sin condiciones, como Jesús, que obedeció hasta en la cruz. Señor, pon en nosotros un espíritu sensible a tu voz, que no haya en nosotros demoras para obedecer, que cada paso, que cada decisión, que cada palabra, que cada silencio sea un acto de rendición a ti. Señor, haznos una iglesia obediente, una genuina que viva lo que predica, que refleje tu carácter, que obedezca tu palabra, aunque el precio sea muy alto. Hoy declaramos con fe y con entrega: tú eres nuestro Señor, y no solo lo decimos, lo queremos vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, el Hijo que obedeció hasta la muerte y hasta la resurrección. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.